Buen día compañeros, mi grupo es el número 8, que está conformado por Jessica Martínez, Lady Rojas y quien les habla, Jonathan Rojas. El tema del que le vamos a hablar es método de talud infinito. Nosotros pertenecemos a la Universidad Minuto de Dios de la Facultad de Ingeniería Civil. Con frecuencia, en los deslizamientos de gran magnitud, la mayor parte de la masa deslizada se mueve aproximadamente en forma paralela a la superficie del terreno. La naturaleza del movimiento está controlada por algún elemento geológico como una capa de roca o una capa de material poco resistente. Si la longitud relativa del deslizamiento es muy grande en relación a su espesor, la contribución de la resistencia en la cabeza y el pie del deslizamiento es menor comparada con la resistencia del resto de la superficie de falla. Este tipo de deslizamiento se puede analizar suponiendo un talud infinito. El método de talud infinito es un sistema muy rápido y sencillo para determinar el factor de seguridad en un talud, suponiendo un talud largo con una capa delgada de suelo, en el cual cualquier tamaño de columna de suelo es representativo en todo el talud. Las suposiciones del método de talud infinito son las siguientes: suelo isotrópico y homogéneo, talud infinitamente largo y superficie de falla paralela al talud. Mi compañera les explicará en qué consiste el sistema. Como el análisis de un talud infinito se hace independiente de la altura, se puede analizar el equilibrio de un elemento cualquiera con altura z y ancho b. Teniendo en cuenta, claro está, que el método supone que cualquier tamaño de la columna representa todo el talud. En este esquema se evidencian tanto la superficie de falla como la superficie del talud, las cuales son paralelas, y así las fuerzas que actúan sobre el elemento, correspondiente en este caso que son el peso propio del elemento, la fuerza normal, las fuerzas verticales y las fuerzas cortantes. Durante el método vamos a como tal visualizar variables como lo son la presión de poros, los pesos específicos tanto del material como del agua y el ángulo de inclinación con respecto a la horizontal. Es importante tener en cuenta que por simetrías de fuerzas verticales se obtiene que ambas fuerzas verticales son iguales. El peso del elemento es en este caso la multiplicación del peso específico, la altura y el ancho del elemento por el coseno del ángulo antes mencionado. El equilibrio de fuerzas en sentido perpendicular corresponde a la fuerza cortante, que es la multiplicación entre el peso y el coseno del ángulo, y el equilibrio de fuerzas en sentido paralelo son las fuerzas cortantes, que en este caso corresponden al peso por el seno del ángulo. El esfuerzo normal y de corte, como tal en la base del elemento, están designados por sigma n y tau n. Es importante tener presente que este método se basa sobre el criterio de Moore-Coulomb, el cual asume que la resistencia al corte del suelo está determinada por la cohesión más el esfuerzo por la tangente de phi. Hay que tener presente que la cohesión y el ángulo phi son propios como tal del suelo del elemento estudiado. Realizando la respectiva igualdad de fuerzas resistentes y actuantes, se determina la siguiente expresión para determinar el factor de seguridad, en los cuales pues se ven inmersas como tal las variables que son los pesos específicos, la altura del elemento, la cohesión, el ángulo de fricción, y adicionalmente en este caso se ve inmerso en un elemento que es h, el cual corresponde a la altura del nivel freático. El ángulo como tal para el factor de seguridad igual a 1 se considera como el ángulo de reposo. Es importante tener en cuenta que el factor de seguridad disminuye a medida que aumenta el nivel de agua, es decir, que varía en función del nivel freático, con respecto a la relación que existe de la presión de poros y la multiplicación del peso específico por la altura del elemento, y dicha relación se denota bajo el término R sub U. De esta manera se calcula y determina la expresión para el factor de seguridad con respecto al nivel freático, que es la cohesión sobre el peso específico por la altura más el coseno al cuadrado del ángulo menos R sub U por tangente de phi. Todo esto sobre coseno del ángulo por seno del ángulo. En este método se pueden presentar tres casos.
El caso número 1 es el suelo sin cohesión y sin nivel freático. El factor de seguridad se determina como tangente de phi sobre tangente del ángulo, donde la estabilidad del talud es independiente de la altura y el ángulo crítico del talud es igual al ángulo de fricción del suelo. El caso 2 es el suelo con cohesión y sin nivel freático. El factor de seguridad se determina como la cohesión sobre el peso específico por la altura más el coseno cuadrado del ángulo por tangente de phi, todo esto sobre el coseno del ángulo por seno del ángulo. En este caso hay una profundidad crítica a la cual ocurre la falla. En el caso número 3 es el suelo sin cohesión y con nivel freático. En la superficie del talud, el factor de seguridad se determina como R sub U del peso específico del agua sobre el peso específico por coseno al cuadrado del ángulo. Este factor de seguridad sería igual a 1 menos la relación del peso específico del agua sobre el peso específico por tangente de phi sobre tangente de el ángulo. La estabilidad del talud es independiente de la altura y el ángulo crítico del talud es igual a la tangente del ángulo crítico, es igual a 1 menos el peso específico del agua sobre el peso específico por tangente de phi.